Susana, por el viejo continente. Volvemos a la Argentina, volvemos a la economía y tenemos en comunicación a Janina Lojo porque hay alerta en el mundo textil por el ingreso de las importaciones y en los últimos días vimos diferentes casos desconocidos, como el caso de Marixa Valle o de Benito Fernández, que dijeron tuve que bajar la persiana o estoy teniendo menos ventas por la importación de textiles. ¿Nos contás, Janina, qué pasa con este fenómeno? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a ver, es cierto que hay algunas empresas que dejan de fabricar y pasan a importar. Esto no se da solo en el rubro textil, se da en otros rubros, pero esto no ocurre por la apertura de las importaciones en sí mismas, sino porque producir localmente es muy caro. Tenemos el famoso problema del costo argentino que no se logra solucionar, donde vamos a ver los impuestos, los costos laborales, todo lo que tiene que ver con energía, logística, financiamiento. Entonces podemos decir de que el empresario argentino está tomando una posición defensiva para tratar de continuar trabajando en un contexto bastante complejo y además una contracción en el consumo. Claro, y ahí en ese punto, Janina, ¿cuánto hay de efectivamente esa complejidad por el costo argentino y cuánto hay de decir tengo una lógica de trabajo distinta, que era vender pocas unidades a un alto precio, a la diferencia con lo que pasa en otra parte, que es vender muchas unidades a un bajo costo y ganar la diferencia en el volumen y no en la unidad? Bueno, claramente el Argentina es un mercado donde esa escala que vos estás hablando, que es esto, vendo mucho volumen y el precio es más bajo, es más difícil de lograr y más cuando tenés un consumo retraído. Por ejemplo, si miramos los últimos datos de la CAME sobre los índices de venta minorista, vamos a observar de que la caída en lo que son las ventas no se da solamente en rubros donde hay importaciones, como siempre podemos hablar de indumentaria, calzado, sino que se da en todos los rubros. Entonces lo que tenemos es un consumo que se contrajo y eso hace que sea más difícil con costos altos poder lograr escala. Claro. Janina, ahí te consulto porque hablamos en este momento de indumentaria, pero es algo que está afectando, ¿no?, la apertura de importaciones a muchas industrias. ¿Cuáles son por ahí las más afectadas? Porque esta semana conocimos que un gigante asiático se está peleando en la justicia con una de las plataformas de venta más importantes por publicidad engañosa. También hay muchos casos de empresas, por ejemplo, de electrodomésticos, que están pidiéndole al gobierno poner medidas antidumping por también publicidad engañosa. ¿Cómo funciona, ¿no?, este nuevo paradigma de las compras en la Argentina? Bueno, acá hay que separar varias cosas. Por un lado, la denuncia que vos mencionaste va por el lado de lealtad comercial, que no tiene, o sea, que es la ley de lealtad comercial, publicidad engañosa, gaming, que lo que apunta es que esta empresa asiática, y es solo una empresa asiática, no cumple con lo que le promete al consumidor. Claro. Por otro lado, lo que vos hablabas de dumping, que eso es competencia desleal a nivel de precios, que eso es otra cosa. Y vos fíjate que hasta ahora nadie ha pedido la apertura de una investigación de salvaguarda. La salvaguarda habla sobre un incremento sustancial, o sea que nadie hasta el momento ha dicho que el problema es el aumento significativo de las importaciones, sino que se apunta al precio. Y ahí es donde tenemos el punto clave. La discusión no es apertura o cierre, sino ver cómo hacemos para mejorar las condiciones competitivas de las empresas locales, bajarles el costo para que puedan ofrecer un mejor precio. Obviamente que por un lado alguien te va a decir yo no puedo competir con China por precio, pero también es una cuestión de si no voy por el camino de un precio bajo, puedo ofrecer una diferenciación que haga que mi consumidor me termine eligiendo. Hoy una de las cosas que más valora el consumidor es la financiación. ¿Por qué? Porque hablamos de un consumo que está a la defensiva. Entonces a veces la decisión de tengo financiamiento para poder comprar esto, termina inclinando la balanza por el mercado local. Y ahí hay un punto donde se puede trabajar, que es la baja de las tasas. Claro. Claro, ahora, Janina, igualmente algo van a tener que hacer con el tema de los precios, porque cuando vos hablás con cualquier persona te dicen imposible comprarte un pantalón o una remera o un vestido que no bajan de 200.000 pesos en las marcas por ahí tradicionales, ni que hablar marcas que te venden una prenda a 900.000 pesos, una camisa a 700.000 pesos. Entonces, digo, ¿cómo haces? Es como el huevo y la gallina. Hay poco consumo, pero si además los precios no son tentadores, el consumo va a ser cada vez más bajo. ¿Cómo haces para revertir esto? ¿Todo va por el tema de impuestos y costos?
Mira, hay mucho que ver con el tema de los costos. Vos pensás que cuando hablamos de costos no hablamos solamente del costo productivo vinculado a lo que es insumo, costos laborales, no. Tenemos que las empresas para poder producir tienen que tener financiamiento y el financiamiento es caro. Los alquileres, la verdad es que los alquileres han tenido un aumento sustancial. Este caso que se hizo muy famoso del cierre de los locales de una actriz, justamente en la zona de Flores, los alquileres se dispararon y para un local que está vendiendo poco, esto obviamente, ese costo fijo para mantenerlo durante todo un año se le hace muy difícil de sostener. Claro. Entonces hay mucho para trabajar, donde lo que vemos es que es el momento de empezar a afinar la micro, ver cómo bajamos las tasas, vemos cómo, otro punto, las tarifas aumentaron sustancialmente en lo que tiene que ver con servicios y esto impacta directamente en toda la cadena productiva. Entonces empezás a sumar impuestos, costos laborales, los servicios, la mano de obra, la falta de financiamiento y todo eso hace un combo explosivo que es muy difícil que se bajen precios. Obviamente hay que trabajar en bajar el costo argentino. Ahí ven igual que vaya a haber un proceso doloroso por ahí para más que nada el sector textil, porque recién hablabas de una famosa actriz que tuvo que cerrar el local. También esta semana conocimos a Benito Fernández, que salió a decir que está transitando una crisis muy grande. ¿Qué sucede directamente en todo el sector? El sector textil es un sector que lamentablemente está sufriendo bastante, pero no es solamente por la apertura de las importaciones. La apertura de las importaciones lo que hizo fue evidenciar los problemas internos que tienen que ver con la falta de escala. La realidad es que el sector, la diferenciación es muy grande entre lo que tiene diseño y lo que no tiene diseño. Donde no hay diseño es donde más la gente mira el precio, donde la gente puede llegar a buscar un sustituto mucho más económico que puede ser importado, y por eso yo decía al principio, muchos fabricantes se reconvierten y empiezan a importar, no porque no quieran producir, sino porque es caro producir en la Argentina, y ahí volvemos al tema del costo argentino, y lo que tratan es de sostener sostener toda la estructura que tienen reconvirtiéndose. Hoy la realidad es que es uno de los sectores golpeados, también fue un sector, como mencionabas, con precios muy altos, que le cuesta por el momento adaptarse a esta nueva dinámica de precios. Otros sectores ya han respondido más rápido a la nueva dinámica de precios. El sector de indumentaria le cuesta, y tengamos presente lo siguiente: indumentaria, calzado tienen un problema grave que es la estación, ¿sí? Claro. Lo que no se vende durante la estación, después o lo liquidás o te queda de remanente, y eso es algo que vos invertiste y que tenés que recuperar porque lo necesitas para producir. Y para colmo, se produce contra estación. En verano se produce la temporada de invierno, otoño-invierno, en invierno, verano, primavera, verano. Entonces vos necesitas las ventas para tener liquidez para poder producir la próxima temporada. Y eso es lo que les está pasando ahora. No tienen la liquidez porque no hubo las ventas suficientes. Janina, muchísimas gracias como siempre. Que tengas un gran fin de semana. Gracias a ustedes, un placer y buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias, Janina. Y ya la tenemos entre nosotros, está sentada acá porque